Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a iniciar el curso, vamos a iniciar nuestro curso de biología matemática y vamos a empezar un poco con cómo es la filosofía de este curso que vamos a estar construyendo. Eh, entonces, la primera cosa es de qué va este curso de biología matemática y cuáles son los lo que podemos esperar en cuanto a aprendizajes, en cuanto a problemas, en este semestre, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros de ustedes? ¿Y qué podrían esperar ustedes de nosotros? El curso de biología matemática, si ustedes revisan el temario oficial, este, tanto el de Biología Matemática 1 como el de Biología Matemática 2, están fuertemente basados en los temarios que vienen en los libros de, de- en los libros pues, usuales, ¿no? Que son básicamente una extensión aplicada de ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, sí, basadas en ciertos temas concretos, pero en esencia en la herramienta que se usa en ecuaciones diferenciales uno es, perdón, en biología matemática uno es ecuaciones diferenciales y sistemas, y en biología matemática 2 son ecuaciones diferenciales parciales, este, sobre todo sistemas de reacción-difusión, para tratar de simular espacialidad de ciertos procesos, ¿no? Este no es un curso de ecuaciones diferenciales 3 o 4. eh, no es simplemente la aplicación de ecuaciones diferenciales a problemas bioinspirados, ¿no? Eso no es el propósito de este curso. Eh, Tampoco, justamente, es un curso de matemática bioinspirada, ¿no? Que ese es otro viajecillo, eh, que es bastante interesante y que tiene que ver con algo llamado biología sintética, ¿no? Eh, o cómputo bien inspirado, ese tipo de cosas. No es un curso tampoco ni de matemáticas bien inspiradas ni de cómputo bien inspirado. Es decir, no es un curso de métodos matemáticos en biología, pero tampoco es un curso de métodos bioinspirados, ¿no? Entonces, o de ciencias abstractas bioinspiradas, ¿no? ¿De qué se trata este curso? Nosotros, Ulises y yo, ahí están nuestros correos, eh, vamos a tratar de hacer una introducción a lo que se conoce como biología teórica, ¿no? No es un curso completo de biología teórica, pero sí un vistazo introductorio a, a la, a la biología teórica. Eh, Propiamente como campo organizado del conocimiento, la biología es muy joven respecto a otros campos como la física o las mismas matemáticas. Entonces, todo el camino recorrido por la física, desde la observación de fenómenos, pasado por el desarrollo de métodos experimentales controlados, hasta Anchor. De métodos experimentales controlados hasta el desarrollo de conceptos teóricos métodos abstractos para manipulación de ciertas cosas. Este,
no lo ha recorrido la biología. Y algunos biólogos, todavía hoy, este, algunos que hasta ostentan muchos cargos académicos, este, todavía se preguntan por qué le vamos a hacer caso a las matemáticas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué una biología matemática? ¿No? ¿Para qué dejar que los matemáticos le metan mano? ¿No? Este, y la respuesta es esa, ¿no? Nosotros, en el sentido general, este, tenemos esa experiencia histórica con la física. Y hay que ser bien cuidadosos y, y tener claro las limitantes, ¿no? Y las diferencias. Porque esa es justo la única crítica real que se puede hacer a este programa, pues es la, la, el estudio de las cosas vivas tiene bastantes diferencias con respecto a lo que estudia la física, ¿no? Y los físicos buenos van a contestar, pues lo que hay de fondo pues son eh, intercambio de energía, intercambios en sistemas termodinámicos abiertos que ocurren, ¿no? Y que hay física para eso, y que hay matemáticas para estudiar ese física. No se reduce tan así, pero de que hay herramienta, hay herramienta. Y de que hay que desarrollar nueva herramienta, también eso es cierto. Y nos vamos a estar peleando con esa idea todo el resto del curso. Eh, entonces, no es simplemente física aplicada, no es simplemente ecuaciones diferenciales en el contexto de problemas biológicos, es algo más. O intentamos que sea algo más, tratando de perseguir tres objetivos. Primero, modelar, ¿no? El modelado matemático es una herramienta poderosa en el sentido de que te permite hacer cosas que experimentalmente podrían ser difíciles en varios sentidos, ¿no? Podrían ser costosas, podrían ser este, difíciles de conseguir en el sentido del trabajo que hay que invertirle, eh, o no saber por dónde empezar, ¿no? La matemática y el cómputo te permiten hacer muchísimos experimentos, ¿no? Eh, entonces, vamos a hacer modelos. La segunda cosa que queremos hacer es predecir. Entonces, la idea de muchos de estos modelos, pensemos por ejemplo en epidemiología, pues es tratar de hacer alguna predicción, ¿no? Y en ese sentido de tener predicciones más o menos adecuadas, ir desentrañando algún tipo de ley general para alguna familia de fenómenos. Y nos lleva a nuestro tercer objetivo, que es explicar, ¿no? Y ahí es donde la verdad, como campo estamos atorados, ¿no? Eh, Porque muchas de las explicaciones que se dan en biología son fenomenológicas, ¿no? Y en tanto son pseudoexplicaciones, ¿no? Eh, Pensemos nada más dice Faustino Sánchez Garduño este, en el dios laico de la selección natural. La selección natural, ¿qué es lo que dice? Pues las cosas vivas cambian sin que nadie medie su voluntad, ¿no? Esencialmente es eso, ¿no? Ha habido
intentos de explicar los mecanismos, pero todo se reduce a las cosas pasan porque pasan, ¿no? Incluso si ustedes van a algún foro donde convivan matemáticos y biólogos y físicos y hay alguna discusión sobre mecanismos evolutivos, siempre el biólogo, la primera espada que saca es, hay muchas contingencias. Y cuando dice contingencias, lo que está proponiendo es que el azar es un mecanismo, pero el azar no es un mecanismo natural. El azar es un artefacto matemático que utilizamos cuando no sabemos cuál es el mecanismo natural. Y también eso lo vamos a discutir aquí, en varios de los problemas que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, hablemos un poco más sobre estas ideas de modelar, predecir y explicar y cuáles son las limitantes que tenemos desde la herramienta matemática para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, vámonos un momento al pizarrón y continuamos. Ok, entonces, ¿cuál es la idea que vamos a estar persiguiendo? Estábamos hablando hace un momento de 3 puntos, ¿no? Y estos 3 puntos tienen que ver, estos 3 puntos tienen que ver con el trabajo que estamos proponiendo en cuanto a hacer la introducción hacia la biología teórica. Entonces, el primer punto era modelar. Entonces, ¿qué es un modelo? ¿No? Un modelo va a ser una representación de algunos aspectos de ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, esos aspectos generalmente van a ser los aspectos interesantes en cierto sentido, ¿no? Eh, entonces, pensemos en lo siguiente. Entonces, modelar es hacer una representación de algún tipo de fenómeno. Eh, o de algunos aspectos, ¿no? Esto puede ser fenomenológicos, puede ser algún tipo de patrones y ahorita vamos a hablar de algunos aspectos de la modelación, ¿no? Pero pensemos en el ejemplo más trivial, en el sentido de la vida diaria, pues es un mapa, ¿no? Eh, entonces, un mapa es un modelo de alguna situación geográfica, ¿no? En donde, eh, dependiendo de las necesidades, pues se representa con cierta escala y con ciertos detalles, ¿no? Entonces, si necesitamos pocos detalles, nuestro mapa puede ser, por ejemplo, un croquis, ¿no? Que únicamente resalta algunos sitios pensando no en su distribución respecto a algún otro marcador geográfico, ¿no? Podemos tener mapas únicamente de contornos, ¿no? Si lo que nos interesa es saber generalmente una región que colinda con otra región, ¿no? Podemos tener orográficos, ¿no?
nos interesan las altitudes de ciertos sitios o hidrográficos, etcétera, ¿no? Y va cambiando el nivel de detalle. Podemos cambiar las proyecciones, ¿no? Dependiendo de qué, de las necesidades, ¿no? Y la necesidad puede estar fuertemente relacionada con la utilidad, ¿no? Eh, entonces, esencialmente lo que estamos haciendo es un mapa de algún fenómeno físico, de algún fenómeno biológico, eh, y va a ir cambiando el detalle y el tipo de proyección que estemos usando, en este caso el tipo de aspectos que vamos a resaltar, el tipo de herramientas que vamos a estar usando respecto a la necesidad y a la utilidad de modelito, ¿no? Eh, Esencialmente podemos pensar en dos tipos de modelo, modelos fenomenológicos y modelos de primeros principios, ¿no? Después vamos a hablar de otro tipo de filosofía que se usa acá, pero la idea general es esta, ¿no? Los modelos fenomenológicos básicamente tratamos de simular parte de la fenomenología de los aspectos observables de lo que estamos tratando de estudiar y eh, eh, no sabemos mucho sobre los mecanismos, pero proponemos mecanismos que en última instancia podrían ser análogos a los que estamos buscando, ¿no? A la explicación que estamos buscando. Y los de primeros principios justamente desentrañamos o tratamos de desentrañar los mecanismos eh, que están asociados al fenómeno para ir proponiendo una forma de simular y de obtener lo que sí podemos observar, ¿no? O de buscar cosas que podríamos observar en un experimento, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de fenómenos, de modelos. Por un lado, de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Pero también podemos hablar de la herramienta, ¿no? Y tenemos esencialmente eh, tres dimensiones. Los que son discretos contra los que son continuos. Generalmente, eh, en la variable temporal podemos hablar y en la variable espacial, de discretizar o de hacer una aproximación más bien continua. Eh, ¿De qué va a depender esto? Bueno, ahorita vamos a comentar algo de esto, pero también podemos tener eh, modelos que sean eh, probabilistas o estocásticos contra los que siguen leyes deterministas, ¿no? ¿No? Son al menos esas dos dimensiones. Eh, Ahora, vamos a hablar un poco sobre esto. En cuanto a lo discreto continuo, eh, la herramienta que tenemos acá, matemática, pues son las ecuaciones, ¿no?
ecuaciones diferenciales en el caso de lo continuo o ecuaciones en diferencias en el caso de los discretos. Y además, pues vamos a tener modelos que pueden ser discretos en tiempo nada más o en tiempo y espacio, donde ya estaremos hablando de autómatas celulares, ¿no? Eh, pero hablemos un poco sobre las ecuaciones. Las ecuaciones diferenciales utilizan los principios que aprendieron ya ustedes en cálculo, ¿no? En los cursos de cálculo. Entonces, se opta muchas veces por dar aproximaciones continuas. ¿Por qué? Porque es una matemática que históricamente es más robusta, eh, más desarrollada, eh, pero habría que preguntarse, ¿no? ¿Hay alguna otra razón para usar modelos continuos? Otra que la familiaridad. Pensemos en lo siguiente. Piensen ustedes en una población de, no sé, de cualquier bicho, ¿no? Y en las primeras clases les vamos a plantear una situación de este estilo. Eh, Esta variable es una variable continua, ¿no? En el tiempo y representa población, ¿no? ¿Población en qué sentido? Los individuos, ¿no? Entonces, eh, queremos ver cómo cambia la población en el tiempo. Y vamos a dar algún tipo de ecuación en términos de la derivada de esa función continua, ¿no? Pero fíjense lo que estamos diciendo, estamos estableciendo la posibilidad de que haya medios individuos, ¿no? O pi individuos, ¿no? En ese sentido, estamos haciendo una aproximación que no es adecuada, pero eh, es como empezar al revés, ¿no? Lo que deberíamos hacer es pensar que en el tiempo t más uno hay cierta población y en el tiempo t hay otra población y hay que pensar eso en cierto intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos esta diferencia, ¿no? Diferencia de poblaciones, que es una función discreta en el tiempo, pero que sí nos permite hablar de valores reales de la población, ¿no? Luego hacemos una aproximación continua porque aquí tenemos todo el cálculo y toda la herramienta y con eso trabajamos, ¿no? Pero también tenemos métodos aquí, métodos que son más recientes, menos trabajados, quizás se puede argumentar que tenemos menos herramientas, pero este es un modelo más cercano a la realidad, ¿no? Entonces, vamos a meternos, sí, a la matemática de sistemas continuos, pero sin olvidar que el universo es discreto, ¿no? Este, las cosas continuas las inventamos eh, como otra vez, ¿no? Es un artefacto matemático que usamos para aproximarnos a al modelar cierto tipo de fenómenos, ¿no? Lo mismo que pasa con la probabilidad, ¿no? El universo es determinista, ¿no? Sigue ciertas leyes que a veces no entendemos. Y a veces esas leyes deterministas no nos permiten, y vamos al siguiente aspecto, no nos permiten hacer predicciones.
El segundo aspecto que habíamos hablado es qué vamos a hacer con estos modelos. Pues lo primero es tratar de predecir algo. Entonces, predecir era el segundo aspecto. Y es lo que entraña este tipo de ecuación, ¿no? Yo conozco cómo cambia una variable, o al menos en su aproximación continua, ¿no? Si yo le doy una condición inicial, x en el tiempo cero es una x. Este problema nos dice si esta función es suficientemente este, Lipschitz continua, nos dice la teoría de ecuaciones diferenciales. Este problema con esta condición inicial tiene solución única, al menos en un intervalo. Eh, y a veces ese intervalo es grande, ¿no? Eh, pero lo que nos está diciendo esto es, si yo sé dónde estuve y sé cómo cambian las cosas, puedo saber lo que va a pasar en cada instante posterior del tiempo con, con esa variable, ¿no? Puedo predecir qué es lo que va a pasar. Eso nos lo da esta ley determinista. Eh, pero a veces, aunque tengamos leyes deterministas, y búsquense de una vez, si no lo han visto, el sistema de Lorentz, es un sistema en tres ecuaciones diferenciales con sus condiciones iniciales, es decir, es una ley determinista, para tratar de estudiar este, de una forma mínima, ¿no? El clima, los cambios en el clima. Este, entonces es una ley determinista, pero es impredecible. Falla algo, ¿no? Y lo que falla es que no es continua respecto a cambios en las condiciones iniciales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ecuación eh, derivada de x respecto de t igual a una constante por x, ¿no? Esa ya la saben ustedes resolver. La solución pues es una este, exponencial, ¿no? Es e a la alfa x de t es igual a una condición inicial por e a la alfa, ¿no? Entonces, yo tengo una condición inicial y lo que pasa es que todas estas, y para condiciones cercanas, pues nada más pareciera que se fuera ramificando, ¿no? Entonces, cada una va por su lado, ¿no? Pero además siguen un camino bien parecido, ¿no? Y entonces, sí solamente depende de la elección de las condiciones iniciales. ¿Qué pasa en un sistema como el de Lorentz? La diferencia de la trayectoria de dos condiciones iniciales puede ser exponencial, ¿no? Estas distancias pueden ser exponenciales. Llega un momento donde explota, ¿no? Yo sé dónde empecé y sé más o menos qué hace, pero no sé qué va a pasar después. Búsquense también el péndulo triple, ¿no? El péndulo triple es uno de esos sistemas caóticos, ¿no? Es un sistema que es
sigue leyes deterministas, pero que es imposible de predecir. Es un desmadre organizado, ¿no? Eh, entonces tenemos la intención de predecir, pero no siempre se va a poder. No siempre se va a poder porque es intrínsecamente imposible siempre poder predecir todo. Entonces, hasta donde sea posible, trataremos de predecir. Ojo, impredecible no es este, estocástico, ¿no? Las leyes estocásticas sí nos permiten hacer algún tipo de predicción este, estadística, ¿no? Pero esta es una ley determinista que no nos permite predecir absolutamente nada, es diferente, matemáticamente es diferente. Entonces, trataremos de predecir siempre que se pueda. Pero nuestro principal objetivo es explicar. Y ahí es donde vamos a estar metidos en un lío. Piensen ustedes en modelar una epidemia, ¿no? Entonces, el modelo que siempre se maneja en una epidemia, inicialmente, pues es uno donde hay personas susceptibles y las susceptibles se pueden infectar si entran en contacto con algún infectado y los infectados se pueden, suponiendo que se pueda, ¿no? Se pueden recuperar eh, de la enfermedad, ¿no? Cuando se pueden recuperar. Después de transcurrir la enfermedad, este, termina, ¿no? Pueden quedar secuelas, etcétera. Es un poco pensando como en el COVID, ¿no? Y de hecho, ahorita vamos a discutir un poco esto. Y esto pues, se representa en ecuaciones diferenciales, como que los susceptibles pues son, suponiendo que no hay entradas ni salidas de individuos nuevos, este, los susceptibles eh, pues tienen cierta tasa intrínseca de crecimiento que podemos considerarla cero, pero van a ser menos susceptibles los que tengan contacto con una tasa alfa, que tiene que ver con la probabilidad de infectarse si tienes contacto con un infectado, este, va así, ¿no? Los infectados pues crecen con esa misma tasa, pero decrecen con la tasa de los que se recuperan y los recuperados pues son simplemente eso, ¿no? Esto lo podemos complicar, podemos meter tiempos de latencia y otro tipo de cosas, pero esencialmente este es el modelo, que es un modelo general que describe cierto tipo de epidemia, ¿no? Lo describe, lo modela, hace predicción. Eh, si hacemos la gráfica, los infectados crecen, crecen, crecen y luego decrecen, ¿no? Los susceptibles, y esa es más o menos la, la gráfica que esperaban encontrarse muchas gentes ahora con lo de COVID, ¿no? Pero el COVID no se comportó así, ¿no? El COVID hace así, ¿no? Tenemos una ola, dos olas, tres olas. ¿Por qué? Porque de entrada los recuperados después de un rato, este, se vuelven susceptibles, ¿no? Y porque hubo mecanismos donde se separó cierta cantidad de la población y realmente esto no es tan grande, sino es un pico alto, pero más bajo del esperado si no se cerraban las cosas. Y luego tenemos picos igual de altos porque la inmunidad que se logra al recuperarse pues es temporal. Entonces por ahí hay gente escribiendo incluso en la prensa nacional y dándoselas de grandes expertos que están diciendo, es que el SIR
este modelito, explica la primera fase de la epidemia, que tiene que ver únicamente con la dinámica del virus, y lo demás es, este, está relacionado con la dinámica de las personas. Lo demás están relacionados con acciones humanas. Pero todo esto está relacionado con acciones humanas. Esto no es un bicho actuando en una población inerte. Las personas se mueven, las personas hacen cosas, las personas se relacionan con otras personas y esa relación es el vehículo de la enfermedad. Todo el tiempo estamos hablando de dinámica de actividad humana. Y se les olvida porque están pensando en este mecanismo, en el mecanismo descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales y se les olvida que eso representa dinámica de actividad humana. No lo pueden explicar porque no lo entienden. Entonces tenemos que tratar de entender el fenómeno, no nada más de entender las ecuaciones o los autómatas o las redes o lo que sea que estemos utilizando para poder tratar de dar una explicación. Más allá de si podemos o no predecir, estamos obligados a dar una explicación, aunque esté equivocada. Después hay que retractarse si está equivocada, ¿no? Pero tenemos que dar una explicación, tenemos que ser capaces de dar esa explicación, porque si no, no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Es parte del trabajo modelar, predecir, explicar, ¿no? Y es modelar con toda la herramienta que sea necesaria, no nada más con ecuaciones diferenciales. Tenemos que llenar nuestra caja de herramientas, ¿no? Hacer modelos es más que aplicar métodos científicos como tal, de observación y demás, ¿no? Es hacer hasta cierto punto una artesanía, ¿no? Y tenemos que romper un poco con ese método artesano donde pues tenemos nuestra herramienta preferida, tenemos nuestra materia prima preferida, ¿no? Y tenemos que empezar a hacerlo sistemáticamente, ¿no? Y sistemáticamente eh, tomar la herramienta que sea necesaria, del campo que sea necesario, para poder hacer un modelo que sea correctamente reproducible. Eh, y tener siempre claras las limitaciones de nuestros modelos, ¿no? Hay que predecir, hay que predecir siempre que se pueda, y hay que tratar de dar una eh, algún tipo de medida de qué tanta certeza estamos teniendo en nuestras predicciones. Y eso tiene que ver con un área que es en México es poco trabajada, que se llama cuantificación de incertidumbre, ¿no? ¿Qué tanto estás confiando en los resultados que estás obteniendo? Y finalmente tenemos que explicar. Y para eso muchas veces las ecuaciones diferenciales nos van a quedar cortitas. Vamos, sí, a tratar de usar toda la matemática que podamos, pero necesitamos del cómputo. Muchas veces en la facultad, y lo vemos en los programas que tenemos en matemáticas, pues se le hace el feo al cómputo, ¿no? Como si fuera una, una herramienta que demerita el quehacer matemático, pero es una herramienta y las herramientas están ahí porque resuelven dificultades. Nos permiten ahorrar tiempo haciendo los cálculos y planteando, que nos dé tiempo de plantear lo que de veras necesitamos plantear y dejar los cálculos para dejar las gráficas para dejar todo lo que sea
tiempo de trabajo innecesario para la computadora, ¿no? Tenemos que dejarle de tener miedo a la computadora, dejar de hacer un culto del lápiz y el papel, ¿no? Y tenemos que llenar nuestra caja de herramientas, ¿no? Si no llenamos nuestra caja de herramientas, estamos resolviendo problemas a martillazos y eso no es ciencia, eso es artesanía. Entonces, eh, hasta aquí la vamos a dejar hoy con esta introducción a qué es a lo que nos estamos enfrentando y un poco introduciendo qué es, cuál va a ser la mecánica, la filosofía de este curso, ¿no? Entonces, la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. We all